Nuestra entrevista central y tenemos al presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, es él, Rafael Mena. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la Distinguido, para nosotros es un gran placer. y encantado de estar en el grupo. Bienvenido, doctor, caramba. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Yo te dije al inicio cómo estaba. ¿Cómo es? Como Martín. ¿Cómo que está Martín? Todos los días más ruin. Qué bueno, bienvenido, doctor. Gracias. La situación de las clínicas, doctor. Preguntarle, que creo que vi en los medios de comunicación que el presidente no había cumplido con aquel préstamo de los 2.000 millones de pesos para ayudar a las clínicas privadas a una especie de reactivación económica luego de la pandemia. ¿Eso ha ocurrido? En ese momento que nos hicieron la pregunta a nosotros, ciertamente había ocurrido solamente con una sola institución del interior del país que le habían prestado 40 millones de pesos, nada más. Ahora se le prestó a otra, pero eso fue lo que se hizo en esa época que se nos preguntó. Entonces nosotros protestábamos porque la población y sobre todo los medios de prensa se hicieron eco de esa cantidad extraordinaria de 2.000 millones de pesos que se le prestaban a las clínicas, a las 116 clínicas que constituyen nuestra asociación. Sin embargo, nosotros le contestamos, por ejemplo, que a una sola institución en ese momento se le prestaba, en ese mismo mes, se le prestaba 46 millones de dólares. De dólares. Que son 8 millones más de dólares que lo que eran los 38 para toda la clínica y ella era una sola. Sí. Entonces, a nosotros tampoco se llevó a cabo eso. Se nos ha llamado y se nos ha dicho que ellos están en disposición de hacer una rectificación, pero era extraño para nosotros, la palabra es que usted no califica. Entonces, doctor, no, eso no se ha cumplido solamente con una sola clínica. Bueno, ya llevan dos. Dos clínicas, Sí. en lo que desde aquel anuncio. Sí. Y entonces, doctor, ¿qué ha ocurrido con esas clínicas que necesitaban ese empuje económico? Es lo que yo le digo, no califican ¿Cómo? Pero así. ¿Esa es la única justificación? hasta ahora. Ok. Sí. Mire, doctor, vamos, hay Pero un eso es grave lo que usted está diciendo. Porque escúchame, Miguel. No te preocupes. Eso es grave lo que usted está diciendo porque fue un compromiso del presidente de la pero República. él dice que no cumplan. ¿Por qué no No, cumplen? no. ¿Que no cumple que el gobierno o las clínicas? Las clínicas. ¿Por qué no cumplen? Bueno, porque los argumentos y las exigencias que se le piden dicen que no son adecuadas para hacer el préstamo. Para Es hacer decir, el que préstamo, que no es una importa la situación cantidad del que sea. gobierno, ¿verdad que no? No tiene que ver nada con el gobierno. ¿Y cómo usted no sabe si es una política de eso? No, le estoy preguntando. No, pero imagínese, yo no tengo ok. el poder ni la decisión para decir eso. Eso Ok. no está en mis manos. Doctor, pero no hay una calificación de esa clínica sin importar la cantidad que ellos necesiten en el momento que se les preste. Es que se han hecho varios argumentos. Por ejemplo, la Unión Médica de Santiago. Sí, eh, muy prestigiosa. Exacto, sí, ahí voy. Cuando ellos hicieron la solicitud, se les negó, porque es muy difícil a esa institución hacerle la objeción que yo le estoy diciendo que se hace. Correcto, sí, porque es un centro de mucho Sí, prestigio. sí, pero Sí. entonces se le dijo, no, usted está ligado al gobierno y no se le puede prestar. ¿Cómo va a ser? Ah, bueno, le estoy diciendo. ¿Y los la fondos cosa. de dónde provienen, doctor? Que para los préstamos, ¿del Banco de Reserva o de un capítulo especial que ha... No, uno que se llama Bandex, que quizá usted no lo Ah, el conoce. Bandex. Sí. Ese es el Banco de Exportación y Importación y Exportación. Sí. Está en la Tiradentes. Pues usted sabe muy bien. Sí, Doctor, claro. Doctor, ¿Para mire qué? algo. Hay una situación, perdona Paola, que se mantiene con los médicos, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y las ARS. Ya el próximo miércoles va a haber un próximo encuentro. Quiero saber cuál es la situación, cuál es la opinión de Andeclit en toda esta situación de esta suspensión de los servicios a la ARS. Fíjese, yo Y tengo... si usted está de acuerdo con todo lo que está sucediendo. Yo estoy seguro que ustedes nos han oído a nosotros desde hace, no ahora, años, Sí. pedir que se respete su propia ley. La ley 8701, que dicho sea de paso, nosotros hemos dicho que debe ser cambiada de la A a la Z enteramente. De arriba abajo. ¿Usted coincide con los galenos en que debe ser modificada esta ley? No, cambiada, él dice. Cambiada. Sí, de Cambiada arriba abajo. enteramente. No modificada, sino cambiada Cambia- completamente. Adiós, pero ¿y Yo por estoy qué de no? acuerdo con usted. Imagínese usted, ¿por qué nosotros lo decimos eso? Sí. Que hace Vamos a- años que nosotros estamos... Eso para contestar a su pregunta. Sí, claro.
que hace años que nosotros lo estamos pidiendo. Imagínense, ese Consejo de la Seguridad Social, Sí. no es nada personal, que no me vayan a malinterpretar. No, claro, claro. Está dirigido por el ministro de Trabajo. Nosotros en particular, inclusive somos también en particular del ministro de Trabajo. Pero nosotros entendemos que en la salud, el que sabe de eso es el ministro de Salud. Correcto. Ok. Y es el que debe de estar. La cabeza debe ser otra. Debe ser el ministro de Salud. Independientemente de que forme parte de... Independientemente. Porque el ministro, que es el presidente del consejo, lo que es abogado. Exacto. Entonces, el sector salud en manos de un abogado, pero qué página. Tiene razón. Tiene razón. Comenzando por ahí. Y no he terminado. Estamos mal. Sí, déjame seguirle diciendo. Sí. El veto. Ay, eso sí es terrible. El veto. Eso no lo modifica nadie. Entonces, pero ¿qué pasa con el asunto del veto? Que el veto lo tienen esas tres personas, el sector privado, el gobierno. Si hay uno que dijo que no, y se fuñó la cosa. entonces, si hay uno de ellos, Sí. de esos sectores, que le afecta los intereses que se estén tocando en ese medio, ¿qué usted cree que No hace? va la cosa. Claro. Entonces, lo vetan. Entonces, nosotros decimos que eso debe acabarse. Es un negocio, Que el veto del entonces. presidente, el veto lo debe tener el presidente de la República. Correcto. No el que esté de turno. El que esté. El que esté, el presidente. De la manera República. institucional. De manera institucional. Porque es que si cada vez que hay algo que se toque los intereses, por ejemplo, los funcionarios sindicales, el sector privado. Ay, ay, ay. Ustedes han visto que ha pasado algo, y por eso yo le decía que le iba a hacer esta aplicación para decir, el mismo Colegio Médico Dominicano, lo que hace que está, y no es denigrándolo, pero usted sabe que lo que hace que está pintado en la pared, porque, habla y dice, pero cuando hay algo que no le interesa, ¿qué hacen lo contrario? Sí. Está vetado, y no vetado, pasa. sí, exacto. Entonces, No nos conviene. y nosotros, por ejemplo, las clínicas, que le damos servicio al 50% de la población dominicana, ni siquiera pintado en la pared, estamos porque no estamos ahí. O sea, Cada por quien eso- jala pa' su lado. Ni existe. Ni existe. O sea, Ay, Dios mío. eso le estoy diciendo que Pero esto es grave. entonces le estoy diciendo por eso que hay que cambiarlo enteramente de la A a la Z. Ahora, sin que esto sea un escenario militar, nosotros creemos, a pesar de que estemos diciendo eso, que tácticamente es una cosa y estratégicamente es otra. Es otra. Entonces, estratégicamente nosotros estamos planteando lo que yo le termino de explicar, pero tácticamente le estamos diciendo a nosotros que cumplan con su propia ley. ¿Por qué nosotros le decimos eso? Mire, aún así esa propia ley que nosotros estamos criticando y estamos diciendo, dice que debe hacerse la indexación en salud cada año. Cada año y no se cumple. ¿Usted lo ha oído decir? Ay, Dios mío. ¿Y cuántos años tiene? Ay, doctor, eso del 2001. Entonces, ese es el problema. Entonces nosotros tácticamente le vamos a decir, pero cumplan su propia ley, digan eso. ¿Usted sabe cuándo ha sido el índice de salud en estos 18, 20 años? Vamos a redondearlo con estos 20 años. O 18 porque no es exagerárselo. Eso es lo que tiene la ley 8701. ¿Usted sabe cuánto es el índice de salud en la inflación, que es diferente al resto de la indexación de la población general? Sí, ¿de cuánto es? doctor? 105%. 105% índice de inflación en salud. Índice de salud. ¿Y usted sabe cuánta indexación ha habido? Una sola. Una sola. ¿Y usted sabe de cuánto ha sido? De un 15%. ¿Y en cuál y a lo mejor usted cree que ha sido, o la población se imagina que ha sido a todo el escenario? No, en 2 renglones. ¿Cuáles son? Rayos X y laboratorio. Ay, en el resto no. no vimos nada. Rayos X. Y laboratorio. Más nada. En los lugares menores. No, exacto. No ha habido más nada. Entonces, ese 95% o 90 y pico por ciento, para no decirle exacto, Sí. a nosotros no se nos ha indexado. Entonces nosotros estamos pidiendo que ahora, tácticamente, volviendo de nuevo al lenguaje militar, tácticamente le estamos pidiendo, oiga, vamos a comenzar. Nosotros somos dominicanos y entendemos perfectamente que si nosotros pedimos ese 90%, ¿usted cree que se va a hacer? Usted sabe que no. Entonces nosotros estamos diciendo, vamos a comenzar con un 25%. Claro. Vamos a comenzar a hacer. Bueno, en eso tenemos ya meses, en reuniones que usted... Y no se llega a nada. Que usted terminaba de decir que ahora hay, en reuniones y Fallidas todas. hasta ahora. Hasta ahora. Doctor, No se pone usted ha dicho lamentablemente. bien claro la posición de ustedes como Andeclip, pero volviendo a esa situación del Colegio Médico Dominicano, una breve pregunta. ¿Cuál sería
Porque van ya por 7, 8 reuniones y todavía nada. Como bien usted ha dicho, siempre hay un veto, se paran y no resuelven. ¿Cuál usted cree que sería la solución principal, inmediata, por lo menos para volver a la estabilidad? Fíjese, aunque parezca mentira, es una decisión en manos del Estado dominicano, porque nosotros pensamos que en definitiva quien debe de tomar la decisión y quien debe regir la medicina en un país determinado es el Estado dominicano. Y que no me vengan con el cuento que no, que son los médicos. Ustedes saben que no son los médicos. Exacto. Ustedes saben que los médicos dependen de lo que haga el Estado y lo que diga el Estado. Esta misma ley, por ejemplo, la ley de la privatización y la ley de que se creó con la 8701, fueron los médicos que lo hicieron. Usted sabe que fueron los muchachos, bueno, quizás la palabra, pero eso fue en inglés, los muchachos de Chicago, que la comenzaron con el pinochetismo, que lo hicieron en Chile, usted sabe que fueron esos. Chicago Boys. Exacto, Chicago Boys, por eso le digo los muchachos de Chicago, esa es la traducción. Sí. Fueron ellos y de allá la trajeron, no fueron los colombianos, fueron los chilenos. Fueron los chilenos. Y de allá Y ese fracasó ese modelo. Ajá, pero aquí no. Se lanzaron a la calle. Entonces aquí la trajeron aquí la trajeron aquí. Porque los chupasangre de aquí han visto que eso deja dinero y han seguido. Entonces, en desmedro del pueblo. entonces, ¿qué pasa? Por eso le digo que tiene que ser el Estado y que fue el Estado que hizo esto. Entonces el Doctor, que tiene, pero si el Estado no ha déjeme podido... contestarle. Sí, Entonces sí. tiene que ser él el que tenga que intervenir, porque ustedes tienen que entender que ciertamente no son los médicos los que tienen. Los médicos pertenecen a un sector que en definitiva van a hacer lo que se le ordene, porque usted sabe que no tienen poder, tienen tribunales, tienen policía, tienen ejército. Ustedes saben que no. No, la mano invisible del Estado. O sea, nada más eso. Sin embargo, Sí. tienen fuerza, doctor. Le hacen un lío a cualquiera. Eso es cuestionable. Sí. Eso es cuestionable porque ¿en qué sentido? Hay protesta, o hacemos protesta, nosotros decimos, pero en definitiva tenemos la fuerza. Doctor, pero ¿cómo, perdóname, Paola, ¿cómo es posible entonces que el Estado, que es quien tiene esa posición, como dice usted, pero al Estado se le pidió durante el tiempo de la pandemia que interviniera para que a ese colaborador que hace mensualmente un aporte a esa ley se le diera un dinero? Por ejemplo, había gente que estaba pidiendo un 30%, pero el Estado no dijo esta boca es mía en ese sentido. Todavía los empleados están esperando. Si hubiera sido por el Estado durante los 2 años de pandemia se mueren todos los empleados porque hay un dinero ahí de ellos que el Estado no quiere acceder, ni siquiera entregárselo, siendo ellos los dueños de ese dinero. Usted está bien enterado de la situación, porque lo que usted está diciendo es exacto. Sí, doctor, porque este es un pleito que ha sido muy difícil, que se ha llevado. Sí, y por eso le estoy diciendo precisamente que tiene que haber el Estado, la conducencia del problema para tratar de resolverlo, si se quiere resolver. Porque no puede solamente seguir existiendo el privilegio que sea el capital financiero el que ordene, decida y manda, porque usted sabe que en definitiva eso es lo que ordenó el neoliberalismo y es lo que se está haciendo. Pero hay un problema ahí, porque es que la mayoría de estas ARS son controladas por empresas privadas. Bueno, pero yo se lo he dicho en otro idioma. Usted lo traduce para que la población lo entienda más que yo, pero cuando yo le digo que es el sector financiero y cuando yo le digo que es precisamente... El sector empresarial es un poder también en el país. Sí, doctor, pero ese dinero... Y tumban gobierno. Ese dinero que tú dices que está manejado por el sector privado, al final, los 800.000 millones que están en el sector financiero, todo ese beneficio lo maneja el Estado, lo manejan los gobiernos. Y cuando usted quiere afectar la parte de ellos, hay un problema. Bueno, usted está tocando heridas muy profundas, porque para eso tendría usted que cambiar El caso es, el doctor, sistema entero. En definitiva, es que yo pienso que muchas veces los intereses, quizás de la clase más de posibilidad, que es la ciudadanía, la salud es un bien. Es más, la salud debería ser gratis. Pero no es el capitalismo. Claro. Pues entonces En el capitalismo no es gratis. no hay nada gratis. Aparte del... Es difícil. No es posible, no es posible. Aparte de esta Eso no es posible. problemática, No, es muy No es difícil. posible. aparte de esta problemática económica, ¿cuáles otros
retos tiene actualmente Andeclí? Fíjese, la constitución del sector de Andeclí es un sector medio, no es clase, porque la gente dice clase media, pero eso no existe. Es un sector medio y es muy temeroso, porque ustedes saben que nosotros lo que tenemos es contratos. Y no es lo mismo cuando usted viola un contrato, porque usted no lo cumplió, si tal o cual cosa. ¿Va a la justicia? Va a la justicia. Y yo le pregunto, si nosotros en estas condiciones vamos a la justicia, si no cumplimos lo que dice ese contrato, ¿qué usted cree que nos va a pasar? ¿Usted cree que nos van a resolver? Usted sabe que no. Porque ustedes son dominicanos, ustedes saben lo que yo le estoy diciendo. Saben que nos van a aplicar la ley al máximo. Entonces nosotros tenemos que cumplir lo que dicen esos contratos. Y estamos dando los pasos para cumplirlo en el sentido de que si no se nos atiende, si en las negociaciones, porque nosotros no estamos imponiendo, ni estamos pidiendo de tal cosa, estamos tratando de negociar, porque ustedes saben precisamente que hay una gran cantidad de clínicas en esta misma calle que han quebrado, ustedes la conocen, o están en manos del ¿Qué capital. por ciento ha quebrado, doctor, de clínicas? ¿Cuántas clínicas han quebrado en los últimos años? Espérese. Estamos muy rápidos. Ustedes son metralleta 45. Sí. En esta misma calle ustedes saben, por ejemplo, Sí. que comiencen desde allá abajo, desde la Honduras. Ahí no quisiera decir nombre de las instituciones, Sí, porque está bien. eso, ¿verdad? Sí, diga el número. Ahí, por ejemplo, ustedes saben que se han ido 2 clínicas. Y seguimos más arriba y también eso está en manos del capital extranjero. Y se sigue más arriba y usted sabe que hoy ese es un solar vacío. La que está por ahí también está quebrada. La que sigue está en manos del capital extranjero. Sí. Que están los amigos y enemigos juntos ahí. Sí. La que siguen por aquí está quebrada. La que sigue más por abajo de allá También. está quebrada. La otra por más allá de la Maíz como Gómez también está quebrada. Y la que sigue así por arriba también está quebrada. Mamacita. Entonces, Jodido, doctor. Sí, no, que la pandemia se lo llevó. entonces, por eso nosotros lo estoy diciendo, que es una situación muy seria y que nosotros tenemos que dar los plazos necesarios, porque entendemos que ciertamente o hay 2 cosas, o el capital financiero quieren que las clínicas desaparezcan definitivamente. Yo no sé, yo les respeto las ideas de ustedes, pero nosotros lo vemos que es una competencia totalmente desleal para nosotros las clínicas. Ustedes saben que aquí hay instituciones privadas que no pagan impuestos, Sí. que se le construyó, que se le dio la tierra, y que encima de todo ese tipo de cosas se le dan subvenciones, pero no subvencioncitas, no, sino subvenciones millonarias y que cobran más que nosotros. ¿Las clínicas no están siendo subvencionadas entonces? Poco. O con ninguna clínica privada está subvencionada. Por ejemplo, la clínica que tienen esa que yo le mencioné, se remonta a un acuerdo del 1994, cuando fue que entró el neoliberalismo, que le dijeron a los bancos y ese tipo de cosas, ustedes cogen el capital financiero para el dinero y nosotros cogemos la salud, que fue el Vaticano. Sí. Entonces, en eso estamos nosotros y están desapareciendo todas esas clínicas. Doctor, pero entonces hay un elemento inducido para que las clínicas, para que llevar a la clínica a la quiebra. El capital financiero. Recuerde que la libre empresa lleva monopolio. Claro que sí. Entonces, al llevar a la libre empresa monopolio, ¿dónde vamos? ¿Y quién se está patrocina viendo. eso, doctor? Porque aquí hay unas clínicas que son un poder. Era. No, doctor, usted va a la zona de la Plaza de la Salud. Ajá, y la Plaza de la Salud es clínica de nosotros. No sé, pero lo dicen No, que yo son le un estoy poder. diciendo, usted mencionó Plaza de la Salud, por ejemplo, son un poder. Eso es un patronato. Se le da subvenciones La mensuales. Sarimata ahí. Sí, a los 2. Y hay otra. ¿Usted la conoce? Claro que sí. Entonces, Leonel le dio 25 millones de dólares. no, a ese. 42. 42 fueron, ok. Me quedé corto. Sí, exacto. Sí, así mismo. Sí. Sí. Y entonces... Y ahí puede pisar un pobre. Eso es lo que le iba a decir. Eso es lo que iba a decir, compran más caro que nosotros. Doctor, Entonces, esa es la situación. Y recuérdese lo que era el Pelantillana. No sé, tú eres Sí, muy sí, joven, sí, tal vez tú claro. no, pero el Pelantillana era una finca en medio de la ciudad. Sí, Balaguer le dio eso ahí. Hicieron una clínica y los pobres no pueden entrar ahí. Exacto. O sea, doctor, mire algo, ¿por qué
algunas clínicas, por no decir todas, ¿verdad? Algunas, utilizan este método, mire. Usted se va a hacer un estudio, por ejemplo, usted está interno en una clínica y hay un estudio, y cuando usted va que se lo hacen, por ejemplo, una tomografía, y cuando usted va a pagar, le dicen, mira, no te cubrió la tomografía, tienes que pagar lo que cuesta, real, 10,000 o 15,000 pesos. Pero usted llama al seguro y el seguro dice, no, pero nosotros cubrimos la tomografía. Algunas clínicas están utilizando eso, que dicen que no cubren ciertos servicios, quizás, no sé, digo yo, para cobrar más dinero, y cuando usted llama al seguro, No, no es así. ¿Tiene la déjeme- información de eso? Sí, sí, claro. Déjeme hacer las dos correcciones. En primer lugar, una tomografía no cuesta ni 10 ni 15,000 pesos. No, yo le cuesta puse un 2,000. precio, yo le puse un No, precio. pero por si acaso, pero la población que lo oye después se lo cree. Entonces, déjeme decir, eso es número uno. Número dos, si esa institución a la que usted fue no tiene el contrato con esa aseguradora que usted tiene, le va a decir eso. Ahora, si usted tiene... ok. Espérese, déjeme terminar. Ahora, si usted tiene contrato con esa institución a la que usted pertenece, esa institución está en la obligación de darle ese servicio y solamente cobrarle un 20% del valor de ese procedimiento X que se esté haciendo, ya sea tomografía, resonancia magnética, hemograma, orina, coprológico, el que usted quiera. Y no le puede cobrar más de eso, porque eso es lo que dice su contrato. Ahora, si usted no tiene ninguno, eso es una cosa diferente. Eso es lo que nuestras instituciones deben de hacer. Y nosotros le rectificamos a la población que debe ser así. Y cuando no sea así, tiene todo el derecho de reportarlo. Doctor, antes de irnos, 2 palabras. ¿Cómo usted clasifica la situación de las clínicas del grupo de Andeclip en estos momentos? Crítica, borde de la quiebra. O nos atienden o se va a cumplir la decisión del 1944. ¿Cuál fue? Que pasarán al Vaticano la salud. Señores, gracias a Bueno. Rafael Mena, presidente de Es la grave lo que está Asociación diciendo, Nacional de doctor. Eso es Clínicas grave, Privadas. Eso es muy grave. Eso impacta de manera negativa en la economía, porque eso van médicos para la calle, van enfermeras para la calle, Y va no todo el mundo cualquier para la sector, calle. el Y sector nosotros, salud. Eso no puede ser, ¿eh? Y que nosotros, por ejemplo, la gente no se da cuenta, pero nosotros tenemos mucho más empleados que los Pero centrales, claro. de central Mire. azucarero y que toda la gente, que la gente dice ¿Cuántas que son clínicas más- grupal? 116. Y hay el promedio son entre 300 y 500 empleados, incluyendo médicas, secretarias, ponerle enfermeras, atención. ese tipo de cosas. ¿El Caso presidente lo urgencia. cubrió a usted entonces? Espérese, no me ponga en situación tan difícil, porque después... Porque entre todos 1.000 millones y me aparecen los cuartos ahora. ¿Eh? Rafael, El gracias, terreno suyo. gracias. Señores, despedimos a Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Para nosotros es un placer. Sigan disfrutando del contenido y de la programación de Telecentro. En breve, Activando la Mañana con Gaby Melo. Saludos, señores. Nos vemos mañana. Y Melissa Santos.